Y me dicen que sí. Se puede ver, gracias. Ok, perfecto. No puedo. Sí. Gracias. Entonces, el profetismo bíblico. Tengo que decir, diciéndole a cada uno de ustedes que el profetismo, la profecía, es una realidad, es un fenómeno inconmensurable en todo el Antiguo Testamento. Es decir, la profecía es importante, es vital. No se puede concebir la Biblia sin la profecía. Solamente con abrir la Biblia y mirar la cantidad de libros que nosotros llamamos proféticos, ya nos damos cuenta que la profecía es importante. Fruto de eso se ha siempre concebido la religión de Israel como una religión que es profética. Es una religión que además de tener el centro como el templo, el culto, el sacerdocio, también es una religión que no coloca de lado la profecía. Por eso, viendo estas realidades, vamos a compartir a grosso modo la visión profética del Antiguo Testamento. Vamos a ver cuál es la relación del profeta con Yahvé. Después de ver esas generalidades del profetismo bíblico, vamos a ver y a prestar gran atención a cómo cada profeta se va realizando con Yahvé y con el pueblo. Y después, al final, se darán los puntos conclusivos, teológicos conclusivos, que hacen de la profecía centro de la religión de Israel. Tenemos que partir de algo muy básico, es decir, cuando vamos a definir estos temas, tenemos que empezar por una definición. Y algo que resulta difícil es definir precisamente profeta, definir precisamente profecía. Centrémonos en el profeta. De las tres mediaciones divinas en Israel, la más difícil de definir es la profecía. Y usted es el estudiante virtual que está ahí, me va a preguntar, profesor, ¿y por qué? Es simple. El sabio y el sacerdote tenían su colocación y su función específica y clara en la sociedad. Por ejemplo, el sacerdote, ¿de qué se encargaba? Se encargaba de interceder de interceder frente a Yahvé por el pueblo, y podía incluso el sacerdote ofrecer los sacrificios. No, espérate, que estoy tratando de pegar con esto. Perdón. Luego está la colocación del sacerdote. El sacerdote está colocado en el altar, regularmente en el templo. Digamos a nosotros el sabio. De las mediaciones divinas típicas de Israel también está el sabio. Era el encargado de la instrucción, aquel que iba con sus alumnos instruyéndole en el camino de la vida. Era el pedagogo, aquel que guiaba, aquel que instruía en el camino, en la senda. ¿Cuál era la colocación propia del sabio? Claramente era el camino, la estrada, la vía, el sendero. Ahora bien, a todo esto decimos nosotros, ¿y el profeta? El profeta podía estar en el camino, el profeta podía estar en el templo, el profeta podía estar en el pueblo, el profeta podía estar en el desierto, el profeta podía estar en cualquier parte. Y sobre su función, el profeta podía instruir, exhortar, denunciar, atacar, comunicar. Es decir, eran varias las funciones del profeta, y por eso dentro de estas tres mediaciones divinas, la profecía era la más difícil de definir. A todo eso
hay que agregarle que hay una imprecisión del término Navid, que es el término que define a un profeta, porque Navid, que define a los profetas, era usado tanto para los verdaderos como para los falsos profetas. El término no era exclusivo de la profecía incluso de Israel. ¿Qué nosotros podemos encontrar que nos dice con esto definimos a un profeta? Esto es como lo básico, esto es como lo propio de un profeta, y vayan anotando estas cositas para que después podamos entablar un diálogo sobre la profecía de Israel. Hay algo esencial que caracteriza a un profeta y está radicado en su ser. Cuando las otras mediaciones, sabio y sacerdote, sus mediaciones estaban en el ser y hacia afuera, el sacerdote, el profeta, tenía como punto básico su ser. La esencia del profetismo es el profeta mismo. Su existencia profética es lo que verdaderamente le define. ¿Cómo se presenta entonces un profeta? El profeta se presenta como un hombre cualificado para su misión, con un conocimiento y una encomienda que le autoriza a ejercer su palabra, a comunicar y a transmitir un mensaje que no es de él. Como tiene que transmitir, como tiene que dar un mensaje que no viene de él, entonces el profeta es definido en términos de nosotros, de este tiempo, es definido como un embajador frente al pueblo. Todos nosotros conocemos la función de un embajador. El embajador es aquel que representa y que comunica lo que un presidente soberano de un país quiere decirle a otro, es decir, mantiene las relaciones de ese país con otro. El profeta en este caso es el embajador de Yahvé frente al pueblo, porque comunica las realidades divinas, da el mensaje de Dios y relaciona al pueblo con Yahvé. Después de definir al profeta, tenemos nosotros que ver que existen en la Biblia diferentes terminología y títulos que definen a un profeta. Esto es importante. Como hay tantos, vamos a definirlos, vamos a identificarlos, vamos a verlos, para que así podamos conocer cuán importante y cuán variada es la profecía. Como ya le decía, la variedad de términos y títulos para designar a un profeta son muy complejos, son varios. Por ejemplo, el término clásico que lo vemos acá es profetés. ¿Qué traduce Navid? Profetés. Existe el sustantivo griego profetes y existe también el verbo profeteo. Cosas futuras, con predecir y hacer vaticinios. También incluye la idea de que una persona habla con voz alta en nombre de otra y necesariamente no implicaría como tal el aspecto predicativo del futuro. Tenemos entonces un primer término, profetes, que traduce lo que nosotros en el día de hoy conocemos como profeta. Y este término le agrega al profeta dos características. La primera, el profeta anuncia vaticinios futuros. Es el que predice, es el que anuncia las cosas futuras, es el que anuncia lo que Yahvé depara, lo que Yahvé predice para nosotros en el futuro. Lo segundo, el profeta habla en voz alta. Es decir, el profeta es aquel que eleva la voz, es centinela, es el que sube su voz fuerte para que el pueblo pueda escuchar.
La Biblia hebrea utiliza tres términos para nombrar a los profetas. Ya nosotros recordamos Naví, que significa profeta, que indica el mensajero, pero también, además de Naví, la Biblia utiliza este otro término que está preparado aquí. Se llama Roesh. ¿Qué es un Roesh? Es un vidente. Es aquel que recibe la comunicación divina a través de visiones. Padre, ¿qué tenemos? El profeta es, primero, anuncia el futuro. Segundo, habla en voz alta. Y tercero, es un roés, es el que recibe visiones. Aquel que es vidente de Yahvé, que experimenta una visión. Aquel que puede conocer sucesos ocultos y distantes por medio de la visión. Fíjense, tenemos aquí dos citas en específico. Tenemos Amos 7:12. Amasías, sacerdote de Betel, le dice a Amós, Roes, es decir, vidente, vete a otra tierra y no te quede aquí en Betel porque es santuario del rey. El término vidente se aplicaba única y exclusivamente a los profetas verdaderos. Es importante. Ningún profeta que era falso se le llamaba vidente. Podía anunciar, podía mencionar cosas futuras, claro, no iban a suceder, pero un profeta falso no tenía visiones. Es algo que distingue, que caracteriza al verdadero profeta. Un profeta verdadero tenía visiones. Los dos términos que hemos visto hasta ahora, Naví, que quiere decir profeta, y Joset, que quiere decir vidente, estos dos términos muestran que al profeta se le permite contemplar aspectos ignorados por los demás. Esto es muy importante. Los profetas comunican aspectos ignorados por los demás. Es decir, anuncian las cosas futuras, aquello que los demás ignoran. Anuncia también, es vidente, por medio de visiones puede conocer lo que nosotros no podemos ver. ¿Qué pasa? Mientras nosotros estamos en el mundo, vamos trabajando, nos involucramos en el quehacer cotidiano, nosotros no tenemos, vamos a decir, el tiempo para estar atento a realidades futuras y a visiones. Muchas veces no estamos disponibles. Ahora, ¿qué pasa? El profeta en medio de esta realidad es aquel que está atento, es aquel que puede recibir esas visiones y que lo que yo ignoro porque estoy muy involucrado en los quehaceres cotidianos, él no lo ignora y entonces tiene una función de centinela. Levanta la voz para que esos aspectos ignorados por mí puedan ser conocidos, puedan ser aprendidos o pueda advertirle al pueblo. Entonces, quedamos claros, el profeta, además de recibir visiones, además de anunciar en voz alta el futuro, es aquel que conoce y contempla lo que los demás ignoran. ¿Qué pasa entonces con esto? Esto puede anticipar varias cosas. Como el profeta conoce lo que es ignorado por los demás, entonces él puede conocer otras cosas que son sumamente importantes. Por ejemplo, los profetas conocían la consecuencia de la injusticia o de las alianzas con naciones extranjeras. Pero también en medio de las crisis, los profetas decían, esto no termina en crisis, esto termina en salvación. Es decir, conocen, sabían la consecuencia de que el pueblo se desviara del camino de Yahvé y asumiera
un modo de vida, un estilo de vida que no era el estilo de vida divino. Pero también el profeta estaba atento a que en medio de esas crisis, él les decía, si ustedes se entregan a Yahvé, pues entonces ustedes van a ser salvados. En medio de la crisis, él podía comunicar cuál era la salvación. Bueno, además de términos, como ya le dije, términos como Navid, profetes y términos como Joset, también habían expresiones, también habían títulos para definir a los profetas. Uno de ellos se encuentra aquí, Ish Elohim, que significa hombre de Dios. El profeta era definido también como un hombre de Dios, es decir, es aquel que está vinculado con la divinidad. Pero un Ish Elohim no era un hombre simple y llanamente que estaba vinculado con la divinidad, sino que también llevaba una vida austera y totalmente comprometida con las causas. Notamos entonces que el profeta estaba comprometido de tal manera con la voluntad de Dios que lo manifestaba en su vida. Y la gente que hacía, veía, la gente veía este testimonio de este hombre de Dios y por eso le llamaba hombre de Dios. Es decir, siendo hombre de Dios, el profeta está capacitado ¿para qué? Para obrar milagros y prodigios en nombre de Dios. Hoy más que nunca, y nosotros, y hago un poco de aplicación pastoral, como profetas, debemos estar llamados también a ser hombres de Dios. Hay cantidades de gente que tiene visiones, hay cantidades de gente anunciando eh, situaciones futuras. Ahora, hombres y mujeres de Dios están faltando. Falta el testimonio. Miren acá también este título para los profetas tomado de Ageo 1:13. ¿Qué nos dice a nosotros? El profeta es Malak Adonai. Malak significa ángel. El profeta es mensajero. ¿Qué es un ángel? Un mensajero. Entonces el profeta sí es mensajero de Yahvé. Sería la otra frase para recordar al profeta. Y la tenemos entonces en Ageo 1:3. ¿Qué es un mensajero? ¿Qué es un mensajero de Yahvé? Un mensajero de Adonai. Veamos a ver qué nos dice Ageo 3. Dice Ageo 3. Entonces Ageo, el mensajero de Yahvé, habló hacia el pueblo en virtud del mensaje de Yahvé. Fíjense ahí. Entonces Ageo, el Malak Adonai, es decir, el mensajero de Yahvé, habló hacia el pueblo en virtud del mensaje que había recibido de Yahvé. Entonces, vemos que este título, mensajero de Yahvé, es diferente a los otros títulos. ¿Por qué? Porque pone el acento sobre el mensaje que se le ha confiado por parte de Yahvé. Aquí el profeta es definido en base a lo que recibe. ¿Qué recibe el profeta? Un mensaje. Como recibió un mensaje, entonces ahora yo soy Malak Adonai, mensajero de Yahvé, es decir, mensajero de ese mensaje que recibe. Además, otro término que se utiliza para definir a los profetas es el término Evet. Evet es un término que significa servicio. No es exclusivo del profeta. También lo utilizó Moisés, también lo utilizó David. Evet, aquel que sirve. Fíjense, de ese término, Evet, es que nace el verbo abad, que es el verbo
cuando el Señor dice, sometan a la creación. Es el verbo abad que el Señor utiliza. Es decir, sírvanle a la creación. Pero nosotros, con ínfula de grandeza, interpretamos ese someter como que es tiranía y vivimos martirizando la comunidad. El profeta, aquel que ha recibido la misión profética, está al servicio de la voluntad de Dios en favor del pueblo. Miren ahí la finalidad. Ahí le resalto en color para que puedan ver. La misión profética está al servicio de la voluntad de Dios. Por eso nadie se nombra profeta a sí mismo. Lo nombra Dios. Dios es quien nombra al profeta. Y otra cosa, no hay un profeta que sea para beneficio de sí. ¿Para quién es el profeta? En favor del pueblo. La profecía entonces en Israel no es algo para el profeta, no es algo para bien personal, es para servir a la comunidad. ¿Qué nos dice eso? El profeta es un servidor, es aquel que debe realizar una tarea para la divinidad y es para el bien del pueblo. Incluso cuando los profetas atacaban al pueblo, lo hacían siempre en clave de salvación. Cuando Natán va y enfrenta a David y le dice, mira David, el Señor te nombró profeta de Israel ¿y tú cómo le pagas? Con adulterio y asesinando al pobre Urías. ¿Qué hace David? Se arrepiente. ¿Por qué? Porque el profeta, aunque estaba atacando al rey, le estaba diciendo claramente, yo estoy en favor tuyo para que tú te salves. La profecía en el Antiguo Testamento dolía muchísimo, costaba cuando los profetas enfrentaban, pero era todo para la salvación en favor del pueblo. Era una tarea que ellos la hacían por amor al pueblo. Hay también títulos, dos términos que definen a un profeta también. Son los términos, aquí lo tenemos, Sofet y Shomer. Esos términos son muchos. A mí me gusta mucho el término Shomer. Shomer Yisrael, que significa centinela. Sofet significa vigía. Entonces, ¿cómo se define el profeta? El profeta es vigía y centinela. Esa imagen del profeta como centinela es muy importante. Bien saben ustedes, y seguro que alguno ha ido con el padre Danilo a estas peregrinaciones, que estas ciudades son amuralladas. Como son amuralladas, siempre en la puerta de entrada hay dos torres grandes. Allí se colocaban los centinelas, aquellos que debían mirar, y cuando venía alguien a atacar el pueblo, ¿qué sonaban ellos? Sonaban un cuerno. ¿Eso qué quería decir? Eran lo que llamaban la atención, eran lo que daban la voz de alarma. Entonces el profeta es aquel que advierte sobre los peligros, pero tan solo no es profeta de calamidades anunciando peligro, también es el que anuncia liberación. Ahí está. El profeta como vigía y como centinela advierte sobre los peligros, pero también anuncia salvación, liberación. El profeta como centinela. No sé si recuerdan el texto de Ezequiel. Es un texto muy conocido, pero que nos podría ayudar a nosotros a reflexionar sobre el profetismo y su función de centinela. Por ejemplo, Ezequiel 33, 3:5. Pueden tomar esa nota y la pueden consultar después.
Ezequiel 33, 3, 5. Cuando el centinela va a acercarse al enemigo, toca la alarma para advertir a los, ve a acercarse al enemigo, toca la alarma para advertir a los habitantes. Entonces, si los que oyen la alarma se niegan a actuar y resulta que los matan, ellos mismos tendrán la culpa de su muerte. Oyeron la alarma, pero no le hicieron caso. Así que la responsabilidad de quién es, la responsabilidad es del centinela. ¿Vieron ustedes entonces cómo el centinela es aquel que advierte? Pero fíjense en el versículo 7, es decir, Ezequiel 33, 7, que dice, pues a ti, le está hablando el Señor a Ezequiel, pues a ti, hombre, yo te he puesto como centinela del pueblo de Israel. Tú deberás recibir mis mensajes y comunicarle mis advertencias. Claramente, el Señor le dice, tú debes advertir. Y más hacia abajo pueden leer el capítulo 33 completo, bellísimo. Más hacia abajo, ¿qué dice? Dice, si tú no les advierte al pueblo, te pediré cuentas a ti. Pero si tú le adviertes y el pueblo no te hace caso, yo le pediré cuentas al pueblo. Vemos entonces cómo este papel de centinela se da y es importante. Dentro de esos títulos, el último que le voy a mostrar a ustedes es este que está acá. Ish-Haruah. Padre, ¿qué significa eso? Dirán algunos. Inspirado por Yahvé. Ish quiere decir hombre. Ha es el artículo en hebreo y Ruah significa aquel que tiene el espíritu. Entonces, ¿el profeta quién es? El hombre del espíritu. El profeta es aquel que inspirado por Dios tiene el espíritu de Yahvé. ¿A qué nos recuerda eso? Recuerden el profeta Elías, ese profeta que tenía ese espíritu de Dios, que tenía ese celo impetuoso, que luchaba contra aquellos profetas de Baal que no tenían el espíritu de Yahvé. Y si ustedes se recuerdan, cuando Eliseo, cuando él sabe que Elías le va a dejar, que va a morir, ¿qué le dice Eliseo? Déjame un tercio de tu espíritu, es decir, déjame tu espíritu. Miren si era tan fuerte ese espíritu que tenía Elías, que le dice así. ¿Qué hace? ¿Qué le dice Eliseo? Elías, si tú logras tomar mi manto, va a residir sobre ti mi espíritu. Y por eso cuando Elías se va hacia el cielo, el manto le cae ¿a quién? A Eliseo. Y desde ahí fue también nombrado Eliseo como el Ish-Haruah, es decir, el hombre del espíritu. Tenemos una cita ahí, es Oseas 9:7. Consultemos qué nos dice este magnífico profeta, Oseas. Bien, como dice Oseas 9:7. Han llegado los días de la visita, han llegado los días de la retribución, lo sabrá Israel. El profeta es un necio, un loco, el hombre de espíritu. Por la grandeza de tu culpa, grande será tu hostilidad. Miren cómo dice, el profeta es un loco, es decir, un hombre de espíritu. Bien, todos estos términos que vimos, es decir, ponen de relieve que el profeta, ¿qué es? Es un vidente, es un portavoz, es un mensajero, es un hombre inspirado por Dios, es un hombre de Dios, es decir, y al mismo tiempo es un servidor. En relación con la comunidad, los títulos proféticos
se colocan como emisor de la comunicación divina, que incluye la responsabilidad, oigan, la responsabilidad de corregir los desvíos, pero también de anunciar las gracias divinas de parte de Yahvé. Tenemos entonces, resumimos todo eso. El profeta es portavoz, vidente, mensajero, hombre de Dios, hombre inspirado, hombre del Espíritu, servidor. Y de frente a la comunidad, todos estos títulos indican dos cosas. La primera es que es un emisor que corrige y que anuncia. Mírenlo ahí. El profeta corrige y anuncia. No lo hace por cuenta suya, sino que lo hace por cuenta de Yahvé. Quisiera, antes de pasar al otro tema, que dos personas de las que están acá me dijeran y me explicaran cuál de los títulos es el que más le ha llamado la atención y por qué. Vamos a ver quién desea participar para hacer esta clase interactiva. No tengan miedo, tenemos hasta ahora 99 personas. ¿No le gustó ninguno de los títulos? Son bonitos. Bueno, parece que no me están escuchando. Aquí Sí, estoy, ay, perdona. Que hable la otra señora ¿Quién primero. nos habla? ok, yo abrí el micrófono, soy María de Lourdes Lima, me Ok, dice, y siempre pues he visto al profeta como el portador de voz, pero al poner todos estos títulos que dijo, me llamó mucho la atención también pues el ser mensajero y servidor, fueron los otros dos títulos que me llamaron la atención. muy bien, gracias María de Lourdes. Ya. A ver, Natalia, Sí, saludos. A mí el que me llamó la atención fue cuando usted dijo hombre de Dios y también pues el comentario que usted dijo, ¿verdad? Hay muchas personas que pueden ser mensajeras, muchas personas que pueden ser servidoras, muchas personas que pueden ser videntes, pero no hay muchas personas que sean hombres de Dios. Así que ese fue el que a mí me llamó más la atención. bueno, pues está bien, gracias tanto a María de Lourdes y a Natalia. También aquellos vayan eligiendo también su título especial, es decir, aquello. Vamos a A mí hablar me, a mí sí, Rosa, sí, soy Rosita Colón. Me llamó mucho la atención el de embajador, ya. porque es el que hace el enlace del pueblo con el Señor, con el profeta. Él es El profeta que enlaza con el pueblo, con el pueblo, el a Yahvé. embajador, allá ve. Ese Está me bien. llamó mucho la atención, porque es frente al pueblo que ya ve, el padre, ahí vamos, bueno, como pasa en la vida real, cuando sucede, uno va a un país y pasa cualquier cosa, uno va al embajador, que es el que va a servir de enlace con el poder. Ok, perfecto. Hola. Bueno, pues entonces vamos a pasar al otro temita que tenemos por acá. Hablábamos de la terminología, de la definición de los profetas, para eso vimos todo lo que se presentan en la Biblia. Ahora hay un tema que ustedes están viendo por acá que se llama entorno. ¿Por qué vamos a hablar del entorno? Eh, Toda profecía nace en un entorno, es decir, no es ahistórica o no tiene un contexto específico. Toda profecía tiene un contexto, tiene un espacio. Y es importante también saber dónde nació la profecía bíblica. Si nosotros podemos dominar las principales líneas de este entorno, de esta cultura, pues vamos a poder aprender
más el significado de la profecía. Por ejemplo, lo primero que hay que decir, y lo tenemos por acá, es que la profecía no es privilegio de Israel. No, 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 no. Se identificaban también profetas en todo el Antiguo Oriente. ¿Qué hay que hacer? Ay, padre, pero había un profeta en otro lado, sí. Ahora, lo que nosotros tenemos que ver es cuál es la esencia del profetismo de Israel, del de nosotros, porque es característico y es diverso, pero no podemos ignorar que en otros pueblos habían también profecías. Incluso la Biblia atestigua casos de profetas que no eran de Israel. No sé si ustedes escucharon la presencia de los profetas de Baal, que eran los profetas de Baal cuando Elías interactúa con estos profetas y le demuestra que Yahvé era el Dios verdadero. Eso está en Primera de Reyes 18, 20, 40. Pero también, y esto sí es muy importante, en números 8, en número 22, 8, 20. Repito para que tomen nota. Números 22, 8, 20. La comunicación divina, es decir, el mensaje de Yahvé, se dirige a un profeta que se le llamaba Balaam. No sé si ustedes han escuchado a Balaam en la Biblia, pero es un profeta que no era profeta de Israel y fue enviado para que maldijera al pueblo de Israel. Entonces, este era un profeta que no pertenecía al profetismo de Israel. ¿Qué debemos concluir aquí? Es decir, hay comunicación divina, hay comunicación de Yahvé fuera del pueblo elegido que era el pueblo de Israel, porque se comunica con Balaam, que no era profeta precisamente de Israel. En el antiguo cercano oriente, los profetas se ven mucho en acción, sobre todo en los tiempos de emergencia nacional, cuando habían situaciones difíciles como guerras, crisis políticas, conflictos de poder. Es decir, los profetas, los profetas en medio de las emergencias comunican lo que Dios pensaba para que el pueblo pudiera actuar. Vamos a ver 4 tipos básicos de los mensajes de estos profetas. Por ejemplo, los profetas, lo primero que hicieron fue que dieron aliento en tiempos de emergencia. A través de los oráculos, los dioses dieron al rey y a su pueblo una declaración de apoyo, concedieron ayuda, prometieron la victoria y la destrucción de los enemigos. Entonces, lo principal de las profecías de este entorno era que lo primero, ellos hablaban en tiempo de emergencia. ¿Qué hacían? Daban apoyo, daban ayuda, prometían victoria y la destrucción de los enemigos. Número 2. Los dioses también usaron profetas para presentar sus afirmaciones, sus reclamos para ofrenda y alimentos y propiedades. Número 3. Los profetas, en su papel de guardianes del Estado, podían denunciar duramente a las personas que percibían como amenaza del gobierno. Tenían una función de guardianes de Estado. Y número 4, los profetas anunciaban
o advertían sobre los desastres planeados por los dioses con el propósito de evitarlo. Fíjense que aquí hay una contraposición entre el profeta y los dioses, entre aquellos que dan el mensaje y aquel que lo recibe. Se creía que un dios estaba enojado por alguna conducta mala del pueblo y quería enviar un desastre. Padre, ¿para qué vemos nosotros, dirían ustedes, el profetismo del antiguo cercano Oriente? Este profetismo es vital para nosotros saber cuál es la esencia del profetismo bíblico. El primer centro de interés lo suscita Egipto, considerado cuna del profetismo en la antigüedad. Es decir, los faraones, aquellos que estaban ligados a la adivinación y a la magia, tenían regularmente profetas. Y hay algunos textos que son sumamente famosos. Por ejemplo, le estoy subrayando aquí y poniendo, resaltando, el panegírico de Nefertí, las amonestaciones de Ipurhuer y la oasita elocuente. Es decir, tres textos de los profetas en Egipto. ¿Qué podíamos nosotros sacar de estos textos? Estos profetas tenían lo siguiente. Primero, revelación, éxtasis, tradición histórica, anuncio, denuncia y defensa. Pero las últimas investigaciones nos dicen a nosotros que la profecía bíblica se aleja mucho de la profecía egipciana de Egipto y tiene más relación con la profecía de Mesopotamia. ¿Qué era lo característico de la profecía de Egipto? Era el estar ligada al Estado. En cambio, la filosofía, la profecía mesopotámica estaba ligada al templo. Pronunciaban oráculos en los santuarios, en los lugares propios donde se ejerce la profecía. Por ejemplo, algo muy importante y que si ustedes investigan, están los textos, los archivos reales de Marit, donde el profeta era un intermediario, era aquel que comunicaba el mensaje, era aquel que entraba en trance para dar el mensaje que su Dios le había hablado. Estos archivos, aunque estaban dirigidos al rey, estaban expresados por medio de profecías y sueños. Y en la profecía bíblica esto es importante, porque el profeta usó fórmula del mensajero y también entraba en éxtasis para hablar del mensaje que se le había comunicado. Es propicio entonces decir que la profecía bíblica presenta discrepancia, diferencias, pero también presenta detalles muy importantes con la profecía mesopotámica. Vamos a hablar de las diferencias. La diferencia está en cuanto a contenido. La profecía de nosotros comunica mensaje de Yahvé. Eso pónganlo en grande y anótenlo. Comunican un mensaje de Yahvé. Un mensaje que hace fuerza en la dimensión religiosa moral del pueblo, diciéndole, sean fieles a la alianza, renuncien al pecado. También es diferenciador el hecho de que la profecía bíblica no estaba dirigida a los gobernantes, como estaban las de Egipto y Mesopotamia. Aquí la profecía a quien estaba dirigida
estaba dirigida a todo el pueblo de Yahvé. El pueblo se dirigía, el profeta se dirigía al pueblo. Los profetas comunicaban la palabra de Dios al pueblo. El pueblo escuchaba la palabra de Yahvé. Entonces, esto es esencial para nosotros. Aunque hay afinidad, aunque hay relación entre las profecías registradas en el Antiguo Oriente, hay elementos que nos dicen a nosotros que la profecía de Israel es única, tanto por su contenido, que predican y llaman constantemente a la conversión, es decir, un mensaje que Dios envía para que el pueblo sea fiel a la alianza, pero también la realidad social. Los profetas no solamente interpretaban la catástrofe y la dimensión social como hechos aislados, le daban una interpretación teológica. ¿Por qué? Porque estaban vinculados a la conversión. De ahí que los profetas eran intérpretes de la historia, de los acontecimientos, y todo eso lo colocaban con óptica divina, con óptica de Yahvé. ¿Captaron bien cuál es la diferencia y la igualdad entre la profecía de Israel y la profecía del Antiguo Oriente? ¿Quién comparte conmigo? Y me dicen, también pueden copiar en el chat, que yo puedo también ver en el chat. Si yo les pregunto a ustedes, ¿cuál es lo propio de la profecía de Israel? ¿Qué me responden ustedes? ¿Qué es lo propio de la profecía de Israel? Que está dirigida al pueblo y no al dirigente. Está dirigida al pueblo y no hay dirigente. ¿Qué más? Que tiene que ver con la idea de la alianza y la renuncia del pecado. Tiene que ver con la fidelidad a la alianza y la denuncia del pecado. El pecado. Solamente falta un elemento. ¿Quién me lo dice? Que Alguien que lleva no el sea mensaje, lleva el mensaje Ligado, de Yahvé. llevar el ligado a la, mensaje de Yahvé, precisamente. ligado a la conversión. Ahí lo colocaban en el chat, Claro. lo colocaba nuestra querida Ilmar, decía vínculo con Dios. La profecía busca Ajá. conversión, alianza, monoteísmo, es decir, está relacionada, y era una profecía que estaba dirigida ¿a quién? A todo el Adiós. pueblo, Pueblo. no única y exclusivamente a los gobernantes. ¿Ok? Gracias por participar, gracias por conversar. También la profecía usa canales. Es decir, canales. ¿Qué es un canal? Es un medio de transmisión. Es algo por donde se lleva el mensaje. Muchas veces nosotros creemos que solamente era ¿qué cosa? La palabra. Y los profetas tenían muchas formas de dar el mensaje. Muchas formas de dar el mensaje. Por ejemplo, vamos a ver los canales de transmisión de la profecía. Mirando la Biblia, mirando la literatura profética que está en la Biblia, nosotros descubrimos varios canales de transmisión, de comunicación, por los cuales los profetas daban y transmitían la voluntad de Yahvé al pueblo. Aunque hay varios, algunos se destacan más que otros. En este curso vamos a ver cuáles eran los más destacados. ¿Okay? Aunque yo mencione algunos, no quiero decir que se agoten en esto. Voy a mencionar los más destacados.
Uno de los más frecuentes y adecuados para transmitir la revelación divina eran las visiones. No obstante, los profetas rechazan el uso inadecuado de ellas. Miren acá, miren esa cita. Ezequiel 13:1-8. ¿Por qué? Porque había gente que se volvieron que nada más eran visiones. En el día de hoy tenemos gente que vive viendo el diablo hasta en la sopa y hay que tener cuenta. Entonces, los profetas decían las visiones ocurren y eran y son importantes, pero a veces no son tan frecuentes. Miren acá, al inicio del profetismo, las profecías no eran muy, las visiones no eran muy frecuentes. Miren esa cita ahí de Samuel 3:1. ¿Qué se dice ahí? En tiempos en que las visiones no eran frecuentes, el Señor llamó a Samuel. Samuel, Samuel, ¿qué hacía el niño? Iba corriendo ¿para dónde? Para donde Elí. Entonces, las visiones en los orígenes del profetismo no eran frecuentes, pero luego sí se convierten en un medio importante que presagia la época escatológica. Miren la cita de Joel 3:1. ¿Qué visiones puede tener un profeta? Pueden ser de personajes celestiales, por ejemplo. Pueden ser de situaciones terrenales. El profeta puede ver el cosmos, la Nueva Jerusalén. Algunas se refieren al futuro inmediato y otras al futuro remoto. Además, algunas pueden ser de juicio y condena, otras pueden ser de restauración y de salvación. Entonces, los profetas podían tener diferentes visiones. Estamos claros. El primer medio profético para transmitir el mensaje eran las visiones. Segundo medio profético. Otro canal de comunicación profeta eran las palabras. Incluso los profetas son llamados hombres de palabra. Es perentorio, es importante que la Biblia siempre pone de relieve el carácter sobrenatural de la palabra profética. Es decir, las formas expresivas, las formas de comunicar de los profetas colocan que su mensaje, nos dicen que su mensaje no es humano, su mensaje es divino. Y por eso los profetas realzan el mensaje con términos semánticos que están ligados al campo jurídico o de paz. Por ejemplo, no sé si ustedes se acuerdan de los ayes. Ay de ti, ay de ti. Es decir, los ayes es un término jurídico, pero también los profetas utilizan fórmulas introductorias, como así dice el Señor. Escuchen la palabra de Yahvé. O utilizan algunas formas verbales como el perfecto profético, escuchad, escuchen, y varias figuras literarias como parábolas, exhortaciones, himnos, dosologías, canciones, instrucciones. Incluso los profetas utilizan hasta cartas que ya la utilizaba Pablo. Para comunicar las palabras, los profetas utilizaban frases. Escuchen la palabra del Señor. Así dice el Señor. Oráculo del Señor. Dice Adonai nuestro Dios. Figuras literarias, verbos como escuchar, escuchen, exhortaciones, dosologías, canciones, instrucciones sapienciales, también utilizan cartas. Es decir, ellos utilizaban diversos estilos. ¿Para qué? Para comunicar las palabras, para decir esas palabras.
Otro medio para comunicar son los oráculos. Sería el tercer medio. Tenemos visiones, palabra, y el tercero es el oráculo. Habían oráculos que anunciaban salvación o condena. Vemos que los oráculos podrían ser también para naciones extranjeras, no única y exclusivamente para Israel. En Amós 1, 3 hasta 2:16 están los oráculos de las naciones extranjeras. También en Jeremías 46:51, en Ezequiel 25:32. El tema de los oráculos no ocupaba a Israel. También el Señor condenaba a las naciones extranjeras. Los oráculos podían estar dirigidos a personas particulares como los gobernantes, también a los ricos y poderosos, a los sacerdotes, a los falsos profetas. Los oráculos, por ejemplo, de salvación, consolaban al pueblo en épocas de tristeza, pero también los oráculos condenaban al pueblo y les recriminaban su pecado delante de Yahvé. Entonces tenemos visiones, palabras y oráculos. Este que viene acá es muy importante. Me gusta mucho. Se lo resalto y se lo pongo ahí en azul. Acciones simbólicas. Y me dirán ustedes, padre, ¿y por qué a usted le gusta tanto este? Porque usted no utiliza palabras. Las visiones para comunicarla, las palabras y los oráculos utilizaban la boca. Aquí el profeta no expresa nada. Entonces, en estos días, como ustedes siguen misa diaria, yo espero que sí, se le dijo a Salomón que el reino iba a ser dividido por su infidelidad y que en honor a David se le iba a dejar una porción del pueblo. ¿Y qué le dice el Señor al profeta Joacás? Le dice, mira, toma tu manto y divídelo en 12 pedazos. Y de esos 12 pedazos, dale 10 a fulano y déjale 2 a Salomón. Con eso que estaba diciendo el Señor, el reino se divide de Israel en 12 tribus. Las 2 tribus le tocan 2 tribus a Salomón en honor a David, porque el Señor seguía amando a David. Pero las otras le fue dada a Jonatán, que iba a ser el nuevo rey. Y entonces el reino se divide. Acciones simbólicas. Son acciones que materializan las palabras del profeta. Son hechos tangibles que la gente puede ver. Por ejemplo, este era el caso que le decía a Jeroboam, perdón, que dije Jonatán el rey, el caso que le decía de la capa en 12 pedazos para mostrar la división del reino. La orza de barro que rompe Jeremías. Es decir, Dios le dice a Jeremías, rompe esa orza de barro para que el pueblo vea que si no está atento, su relación conmigo puede romperse. Miren también este aquí importantísimo, Ezequiel 3, 22, 24, 27. El Señor que le dice a Ezequiel, enciérrate en tu casa. ¿Para qué? Para que el pueblo sepa que va a ser asediado, va a ser sitiado. También la vida misma del profeta. Miren el caso acá del profeta Oseas. El profeta Oseas se casa con Gomer. Y mientras ella le era infiel, el profeta se mantenía siendo fiel. ¿Por qué lo hace? Para recriminarle al pueblo la
infidelidad que ellos tenían mientras Dios era fiel. Miren acá los nombres de los hijos de Isaías, que significaban y prefiguraban los hechos del pueblo. Entonces tenemos las acciones simbólicas que son hechos que hacía el profeta para comunicar la bondad de Dios, para hablar de la bondad de Dios, para denunciar las situaciones del pueblo y para comunicar su mensaje. Estas acciones simbólicas no incluían qué cosa, no incluían palabras, eran única y exclusivamente acciones que se podían ver. En resumen, ¿qué podemos nosotros decir? Los diferentes medios proféticos ponen de relieve la trascendencia del mensaje que se ha recibido y la fidelidad que tenía el profeta a la misión para comunicar su mensaje. Recibieron el mensaje y fíjense que lo expresaban de diferentes maneras. A mí, por ejemplo, el otro día estaba yo pensando, el miércoles de cenizas, diciendo, pero sería bueno dar un retiro un día y tomar un saco de arroz o una funda de arroz llena y hacerle un hoyo y pasearse por la iglesia entera con esa funda de arroz o ese saco de arroz para que la gente vea qué es echar en saco roto. Porque decía el apóstol, no echen en saco roto la gracia de Dios. Y nosotros a veces echamos la gracia en saco roto, es decir, dejamos que esa gracia quede en el suelo. Entonces, eso es una acción simbólica que no necesita palabras. Hemos hablado entonces de 4 medios para transmitir la profecía. Decimos, visiones, palabras, oráculos y acciones simbólicas. Díganme ustedes, compartan conmigo, ¿cuál de estos medios les ha gustado más? Que participen gente nueva. ¿Cuántas personas tenemos por acá? Vamos a ver. Buenas noches. 104. Buenas noches, ¿cómo está usted? Bueno, mi nombre es Luz María. A mí me gusta más la simbólica, porque es como, no hablas, pero estás mostrando. Esa sí me gusta, la que es simbólica. Perfecto. Que muestra. Gracias. Ok, gracias. ¿Alguien Buenas más noches. que nos exprese? Buenas noches. ¿Quién habla? Habla Lidia de Chabel, de la parroquia de Belén. Oh, saludos, A Lidia. Bendiciones. mí me gusta mucho el oráculo. El oráculo. Oráculos que pueden ser de salvación y oráculos que pueden ser también de condena. Y si yo le pregunto a usted, ¿cuál de los dos le gusta más de los oráculos? De salvación, obviamente. Claro que sí, claro que sí. Está bien. Una buena forma profética de anunciar los oráculos. ¿Quiénes más participan de lo que no han hablado? La palabra. Elizabeth y oh, ¿cómo están ustedes? Cuéntenme. Muy bien. La palabra. La palabra, ¿por qué? Bueno, como lectores que somos hace varios años, nos encanta precisamente difundir la palabra, constantemente hablar sobre ella y nos llama mucho la atención. Gracias. Bendiciones para ustedes. Gracias. ¿Alguien más? Una última participación. Mi nombre es Rosa. Otra vez, a mí me gusta también, como la primera que digo, las acciones simbólicas, porque son tangibles, acciones simbólicas. Está bien, gracias, Rosa. Entonces, para que ustedes puedan sintetizar 4 medios para transmitir el mensaje que tenían los profetas. Como le decía al inicio, son los 4 principales: palabra, oráculo, visiones y acciones simbólicas. 4 maneras de llevar el mensaje al pueblo. Ahora, hay algo que es característico de la profecía de Israel.
algo que es esencial, algo que no puede faltar. Y vamos a ver entonces ahora el profeta y su relación con Yahvé. Primero, el profeta era un hombre llamado por Yahvé. Nadie podía a sí mismo atribuirse el título de profeta. Nadie puede darse ese título. Entonces, si se quiere subrayar la naturaleza, la esencia, lo característico, lo primordial de la profecía bíblica, es preciso partir de la experiencia particular de relación con Yahvé. Eso es característico, eso es vital. Usted eso no lo puede dejar de lado. Es lo que llama, es lo central, lo esencial. Digámoslo en términos de nosotros, es el tuéstano, aquello que va entre los huesos. Ante todo, el profeta es un hombre llamado. Su razón de existencia está basada en qué cosa? En un encuentro personal. Mírenlo ahí. Encuentro personal con Yahvé, que es iniciativa y gratuidad de él. El encuentro personal con Yahvé, pero no es iniciativa del profeta, es iniciativa de Yahvé. Y también el encuentro es gratuito, es iniciativa gratuita de parte de Dios. ¿Qué quiere decir eso? El profeta no es quien logra alcanzar este particular estado de existencia divina. Es decir, por más esfuerzo que yo quiera hacer, no es algo que yo puedo conquistar. No es algo que yo puedo alcanzar. Sino que es Yahvé quien se le manifiesta, quien le seduce y quien se comunica de modo diverso a cada profeta. Porque no hay una sola manera de que Dios se comunique. En el día de hoy, eso es capital y vital hablar de este tema, de que Dios se comunica siempre de manera diversa. Porque la gente siempre, esto siempre se ha hecho así. Pues vamos a hacerlo de otra forma. Dios me dijo que es así. No, no podemos encasillar a Dios. Es decir, Dios se revela a cada profeta de manera diferente. Por ejemplo, Amós 3:8. Dios dice, hice participar al profeta de mi consejo. Lo hice participar de mi asamblea divina. Por ejemplo, Isaías 6. Y el Señor decía, ¿a quién enviaré? ¿Y qué dice Isaías? Señor, envíame a mí. Por ejemplo, ¿qué le dice el Señor a Jonás? Jonás, ve a Nínive. ¿Y qué dice Jonás? Salió corriendo y se lo tragó no una ballena, porque la Biblia no dice ballena, se lo tragó un pez grande. Y después, por segunda vez, el Señor le dice, Jonás, ve a Nínive, y fue molesto. Y, por ejemplo, a Jeremías, antes de que nacieses, ya te conocía, ya te consagré, te nombré príncipe de las naciones, etcétera, te puse para arrancar y derribar. Vemos entonces que Dios siempre llamaba de manera diferente a cada profeta. Pero siempre era iniciativa de quién? Era iniciativa de Dios. Dios es quien se manifiesta, seduce y se le comunica de manera diferente a cada profeta. ¿Qué tenemos entonces? Punto importante. La vocación es un don que permite el acceso a Yahvé, que nos permite conocer. La vocación profética es lo que nos permite conocer el interior de Dios. Y ese interior
nosotros lo damos a comunicar. Ese interior nosotros damos a conocer. Esa gracia nosotros la hacemos sentir. Todo eso en base de que Israel era un pueblo elegido por Dios. Esta elección de Israel tiene una función vicaria. ¿Saben ustedes lo que significa la palabra vicaria? El padre tiene la parroquia tiene un vicario, tiene uno que está al servicio, que está en función de. La elección de Israel no era para que Israel se subiera por allá arriba como la levadura, era para que fuera salvación para todos los pueblos. Los profetas eran conscientes de que Dios, Yahvé, los tomaba y lo introducía en su plan. Importante, los profetas eran introducidos en el plano de Dios. Eran esos hombres que participaban de la realidad de Dios. Y al saber eso, ellos no centraban la fuerza de su misión en su persona, sino que la centraban en quién, en el mensaje, en la palabra que habían recibido de parte de Yahvé. Recordemos las expresiones que ya nosotros hemos mencionado. Por ejemplo, aquí tenemos unas cuantas. Se la puse aquí de color verde para distinguir. Pueden haber más. Solamente estoy mostrando algunas para que ustedes puedan ver. Por ejemplo, así dice Yahvé. Oráculo de Yahvé. Yahvé me dijo. Palabra que Yahvé dirigió a fulano de tal. Todas esas cosas, esas expresiones, ponen el acento en quién, en el origen de la palabra. Si yo le pregunto a ustedes, ¿cuál es el origen de la palabra? Yahvé. Así dice quién, Yahvé. Oráculo de quién, de Yahvé. Me dijo, ¿quién me dijo? Yahvé. Palabra que dirigió quién, Yahvé. Yahvé es el origen de la profecía bíblica. Y el profeta siempre estaba consciente de que era así. Cuando había un profeta que colocaba la fuerza en él y no en el mensaje que recibió, entonces era un falso profeta. Era un profeta que no era de quién, de Yahvé. Recuerden el pleito con Jeremías. Habían algunos profetas anunciando bonanzas, anunciando tiempo de prosperidad, y Jeremías que decía, no, nos va a llevar quien no nos trajo. ¿Qué hacía el pueblo? Que escuchaba lo que estaban hablando, cosita linda, y a Jeremías lo pusieron, lo echaron del pueblo y lo pusieron a pasar trabajo. Pero claramente se vio que ellos no eran profetas de quién, de Yahvé, porque el pueblo fue deportado, como lo decía y como lo anunciaba Jeremías. También en la Biblia, además de que hay expresiones que indican el origen, hay imágenes que señalaba el profeta. Imágenes que confirman que Dios era el origen de la palabra. Por ejemplo, miren esta imagen aquí. Se identifica que Yahvé coloca su palabra en la boca del profeta Isaías y Jeremías. Fíjense que en Isaías el Señor toma, uno de los ángeles toma con una tenaza, una brasa y toca la boca del profeta. Es decir, el profeta que le dice, yo soy un hombre de labios impuros. ¿Y qué hace? Toman una brasa y purifica la boca del profeta. O el Señor que le dice a Jeremías 1:9, yo he puesto mi palabra en tu boca. Vamos entonces a leer Jeremías
Jeremías 1:9. Miren ahí. Entonces alargó Yahvé su mano y tocó mi boca y me dijo, mira, he puesto mis palabras en tu boca. Es decir, miren, entonces alargó Yahvé su mano y tocó mi boca y me dijo, mira, he puesto mis palabras en tu boca. Entonces, una acción de Dios, tocar la boca del profeta para colocar su mensaje, su palabra. Tenemos otra imagen muy interesante de Ezequiel 3:1-3. El Señor le dice al profeta, cómete el rollo de mi palabra. Cómete el rollo. Y esa imagen quiere decir que con eso el profeta que hizo se comió la palabra de Yahvé y ahora la podía expresar. Por ejemplo, también Jeremías fue un profeta que recibió muchos sacrificios. Fue un profeta que fue muy tentado, maltratado por el pueblo. ¿Y qué le dice el Señor? Miren la imagen que utiliza para decirle a Jeremías que él iba a resistir, que él iba a permanecer. Le dice, hoy te constituyo en fortaleza y en muro de bronce. Una fortaleza no puede ser vencida. Recuerden, si ustedes tienen ahí en San Juan una fortaleza muy bonita, muy bonita. Entonces, una fortaleza, es decir, es un fuerte, es aquello que nos ayuda a permanecer. Pero también un muro de bronce quiere decir que hay algo duro que no se puede romper. También el Señor, algo que ya nosotros vimos, es que el Señor lo erige como centinela, como vigía, como guardián, como aquel que está para advertir. El Señor lo establece como mensajero, lo instituye como voz autorizada y lo transforma en hombre de palabra. Son las imágenes que utiliza. Padre, me dicen ustedes, ¿cómo sabemos que la profecía viene de Yahvé? Por las expresiones que decía el profeta. Así dice el Señor. Dijo Yahvé. Palabra que dirigió Yahvé a oráculo de Yahvé. Padre, pero también por las imágenes. El Señor tocaba la boca de los profetas. Le decía que se tragara su rollo. Le decían que eran muro y fortaleza. Le decía que eran centinela, que eran fortaleza, que eran voz autorizada, que eran hombres de palabra. ¿Qué vemos también nosotros? Las diferentes vocaciones proféticas en el Antiguo Testamento permiten estructurarla como grandes esquemas teológicos que resaltan la función de Yahvé. Es decir, Yahvé era aquel que podía ejercer su relación con el profeta. Vamos a ver los diferentes esquemas vocacionales de los profetas. En esto quiero que estén atentos para que tomen nota. Hay un esquema que se llama esquema militar. Tal vez tenemos algún militar entre nosotros. Recuérdense que el militar es aquel que recibe órdenes. Cuando se quiere subrayar el dominio absoluto de Yahvé, se habla de esquema militar, donde Yahvé es visto como un general que emite órdenes y los profetas como soldados que obedecen. Esquema militar. ¿Se entendió ese esquema? Sí, padre. Pues muy bien. ¿Cuáles vocaciones se parecen a este? Bien, la vocación de Elías. En Ezequiel, en Primera de Reyes 19:15. La vocación de Oseas. La vocación de Amós. Esas tres vocaciones eran vocaciones con estilo militar.
Vamos a ver esta cita de acá. Amós 7:15. Vamos a ver qué dice Amós 7:15 para que veamos el esquema militar. Dice Amós. Lo tomo desde el versículo 14. Pero respondió Amós y dijo a Amasías: yo no soy profeta ni hijo de profeta. Yo soy vaquero y cultivador de sicómoros. Pero el Señor me tomó detrás del rebaño y me dijo: ve y profetiza a mi pueblo Israel. Fíjense, Amasías le está diciendo: tú no eres profeta. Y dice: no, pero espérate, yo soy cultivador y pastor. Pero el Señor me atrapó detrás del rebaño y que me dijo: ve y profetiza. Esos dos son dos imperativos, dos mandatos. Como dice, ve y profetiza. ¿Qué hace entonces? Vean acá. El Señor es un general que emite órdenes. ¿Y el profeta qué hace? Obedece. Amós, ¿qué hace? Obedeció lo que le dijo. Él me dijo: ve y profetiza, y aquello estoy haciendo. Estoy profetizando porque Dios me mandó. Este es el esquema militar. A este esquema militar pertenece también la vocación de Jonás. Veanla acá. Pero con Jonás pasa algo muy interesante. Que el Señor le dice a Jonás: ve y profetiza a Nínive. ¿Qué hace Jonás? Por aquí que más derecho. Sale corriendo. Entonces, Jonás pone resistencia. Trata de alejarse de la misión en un primer momento. En un segundo momento, se somete a la obediencia y va a profetizar. ¿Se entendió esta parte de Jonás? Sí, padre, qué bueno. Entonces, Jonás se resiste en un primer momento. Ve a profetizar a Nínive. Se resiste, se aleja, dice no, sale corriendo. Pero después se dio cuenta que la única misión, lo único que él podía hacer era ¿qué cosa? Obedecer. Y entonces ve acá, se somete a obediencia y asume la misión. En fin, el esquema militar pone al profeta como un servidor que solamente tiene que ejecutar el mandato divino. Esquema militar. Tenemos un segundo esquema. Fíjense, aquí tenemos un segundo esquema que es el esquema diplomático. Diplomático. Ya aquí no es el esquema militar. El militar que hace, obedece. El diplomático que hace, dialoga. Dialoga. Está la iniciativa divina y la libertad humana, y entonces hay un diálogo entre la iniciativa divina y la libertad humana. El profeta recibe su llamada como un arduo diálogo que se torna como una discusión y no como un simple mandato como el esquema militar. A esto que pertenecen, por ejemplo, las narraciones de las vocaciones de Moisés. Moisés era considerado profeta también. Y la vocación de Jeremías. Fíjense que Dios llama a Jeremías y le dice: yo te consagré desde que tú eras pequeño, desde el vientre de tu madre. ¿Y qué le dice Jeremías? Ay, Señor, mira que yo soy un muchacho. Yo no sé hablar, que yo soy un muchacho. Y ahí es cuando el Señor extiende tu mano y le dice: te toqué, puse mi palabra en tu boca. Fíjense que en los capítulos 3 y 4 del libro del Éxodo, cuando Dios desde esta zarza ardiente le dice a Moisés: mira, yo vi el sufrimiento de mi pueblo, yo quiero ayudar a mi pueblo. Moisés le dice: yo no sé hablar, yo no sé dirigirme. Y entonces el Señor le dice: nombra a tu hermano Aarón para que se dirija al pueblo, pero tú eres el profeta. Entonces, ¿qué es importante? Por ejemplo, esta misión, este esquema, el diplomático,
se presenta mediante una teofanía, manifestación, zarza ardiente. Jeremías, una visión. Y el profeta presenta una objeción que es rechazada por Yahvé. ¿Cuál fue la objeción de Jeremías? Ay, Señor, mira que yo soy ¿qué? Un muchacho. ¿Cuál fue la objeción de Moisés? Yo no sé hablar. Pero la objeción es rechazada. El Señor le dice no. Te di a Aarón, te toco los labios. Y el Señor da una señal de su presencia. La señal de Jeremías era que le tocaba los labios. ¿Qué es importante en este esquema diplomático? Que no tan solo es la iniciativa divina, también subraya la libertad. El hombre, el profeta, asume la vocación libremente. El profeta, ¿qué hace? Dialoga. En el militar, ¿qué hace? Obedece. En el diplomático, dialoga. Dialoga. Hay otro que utiliza, otro esquema, es el esquema político. Aquí en República Dominicana estábamos en votaciones ayer, municipales. Entonces, el esquema político, donde Yahvé es presentado como un soberano que está en su consejo, como un rey, y el profeta que hace es introducido en ese consejo y allí recibe su misión. La vocación se concibe como un proyecto grande de un soberano que el profeta recibe para comunicar. A este esquema, por ejemplo, presiden estos dos, Miqueas e Isaías. En este esquema, el profeta debe ser purificado y la misión clarificada. Por ejemplo, Isaías, que dice: yo soy un hombre de labios impuros. ¿Y qué hace uno de los ángeles? Toma una tenaza y le toca los labios. Mira, el Señor ha purificado tus labios. Y entonces le explica cuál es el contenido de la misión. Un esquema más gradual es el pedagógico. El esquema pedagógico, el otro, que requiere una inducción. El pedagogo es aquel que te toma de la mano y te lleva. Entonces, el esquema pedagógico requiere una inducción. Requiere que alguien de modo catequético, de modo escolar, pueda adiestrar paulatinamente a una persona para que pueda madurar y conocer la voluntad de Yahvé. La narración más emblemática de eso es la de Samuel. ¿Se recuerdan ustedes de la vocación de Samuel? Capítulo 3, primer libro de Samuel. En los tiempos en que no habían visiones, el sacerdote Elí servía en el templo. ¿Y quién estaba ayudándole? El niño Samuel. En la noche, ¿qué hace el Señor? Y llama a Samuel. Samuel, Samuel. Y el niño, como todo niño carpetoso, Elí, aquí estoy porque me ha llamado. Y el viejito: yo no te he llamado. Vuelve el niño a acostarse y vuelve el Señor: Samuel, Samuel, y vuelve el niño: aquí estoy, pues me ha llamado. Yo no te he llamado, vuélvete a acostar. Imagínense ustedes cómo quería Elí darle un cocotazo a Samuel. Samuel, Samuel, aquí estoy, pues me has llamado. Fíjense la sabiduría, fíjense el pedagogo, el adiestrado que era Elí, que dice: es el Señor que está llamando aquí a Samuel. Entonces vete y cuando vuelva a llamarte, tú le vas a decir lo siguiente: habla, Señor, que tu siervo escucha. A Samuel todavía no le había sido pronunciada la palabra de Yahvé.
Sin embargo, ¿quién es que se da cuenta de que era Yahvé que llamaba? Elí, el pedagogo. Entonces le dice, lo adiestra, le dice, mira, a la palabra de Dios tú le respondes así. Habla, Señor, que tu siervo escucha. Entonces lo instruye y él puede entonces escuchar la palabra de Yahvé. Vimos entonces cuáles fueron los esquemas que hemos visto. Tenemos el esquema militar, es decir, es el esquema donde Yahvé habla y ¿qué hace el profeta? Obedece. Tenemos luego el esquema diplomático, diálogo. Tenemos después el esquema político, un gran consejo, el rey en su consejo. Y tenemos por último el esquema pedagógico, es decir, donde es introducido. Todos los esquemas son importantes. No podemos decir que uno es más importante que otro porque engloban la totalidad de la revelación divina. Dios se revela, Yahvé, que es siempre trascendente, busca una manera de comunicarse con el pueblo, de entrar en contacto con el pueblo. Díganme ustedes, de estos esquemas, ¿cuál les gusta? Los que no han hablado, a ver, para no cansarle y pasarme yo la hora y pico hablando yo solo. Sí, buenas, soy Francisco de Buenas, Belén. Francisco y Mari. Saludos para ustedes. Sí, a mí me llamó la atención el diplomático porque es que ahí tienen la oportunidad de uno, ¿verdad?, conversar y llegar a unos acuerdos con Yahvé. Amén. Hay que ser muy diplomático en esta vida. Saludo al niño de nosotros. ¿Cómo no sé? Se Está bien. Padre, ¿Quién una más? pregunta. Padre, una pregunta. Oh, Yo, dígame. ¿cuál aplicaría entre el diplomático y el pedagógico de una llamada personal para servirle al Señor de alguna forma? ¿Eso se aplicaría ahí? ¿Cómo? ¿Pero usted dijo diplomático y él? ¿El esquema diplomático o pedagógico? ¿Eso se Mire, podía aplicar a un llamado para un servicio del Señor? ahí hay que ver porque depende. Depende. Depende el servicio, depende la llamada. Porque hay cosas que Dios te llama y que tú no puedes estar dialogando. No, Él te llamó, tú tienes que obedecer. Hay otra, por ejemplo, hay otras misiones en las que te llama Dios y tú tienes que ser inducido. Tú tienes que ser adiestrado, amaestrado por aquellos que saben, porque tú no sabes. Pero Dios te llamó y tú dices, Dios te da también las herramientas para que tú puedas desempeñar tu misión. Por ejemplo, servidores del altar, Dios me llama, yo no puedo ir allí porque yo me veo en el altar y ¿qué yo hago? Levanto las dos manos y me la pongo en la cabeza. Entonces, he adiestrado por otro que sabe. Entonces, eso depende el tipo y la calidad de la misión. ¿Ok? Pero ahí podía entrar un diálogo. También está el diálogo. El Señor me ha llamado a una misión. Vamos a dialogar. ¿Cómo la ejerzo? ¿Qué puedo hacer? Mira, tengo estos inconvenientes. ¿Cómo puedo hacer? Y todo se busca. Es decir, cada uno de los esquemas pueden entrar ahora en nuestras vidas para que nosotros podamos seguir sirviendo y siendo profetas de este tiempo. Bueno, mis hermanos, ya se han iniciado las preguntas. Vamos a iniciar preguntas, comentarios finales, porque dentro de unos momentos terminamos se nos fue el tiempo. Yo sentí que se me fue demasiado rápido. Tenemos como que, no sé ustedes, pero tenemos como que juntarnos más, porque son temas que apasionan y uno se va como mucho tiempo hablando. Díganme, ¿alguien tiene alguna pregunta? La pueden copiar en el chat o pueden hablar directamente. Por ejemplo, creo que en el chat teníamos una preguntita por acá, pero no la veo. Dice,
Heidi de la parroquia de Belén que le gusta el pedagógico, es decir, aquel que es con adiestramiento, es decir, aquel con le van induciendo. ¿Cómo es tan difícil identificar y reconocer a los profetas? Ay, esa Primero, pregunta se le iba a hacer. bueno, pues Lisa, aquí me la acaban de hacer, es decir, ¿cómo reconocer un profeta? Han salido, claro, las herramientas Sí, porque, necesarias. Sí, dígame. por ejemplo, Dios llamaba a la persona que fuera, ¿verdad? Al futuro profeta. Y le decía, vas a hacer esto. Pero esa persona a lo mejor era una persona que vivía en la comunidad común y corriente. Y de pronto salía diciendo, esto me dijo Dios. La gente no le va a creer. Va a decir, ¿y qué hace diciendo que Dios se comunicó con él personalmente? Ok. ¿Cómo identificar a un verdadero profeta? ¿Cómo saber que un mensaje viene de Dios y no viene particularmente de mí? Primera cosa, la persona que es profeta está en constante relación con Dios y eso se nota. Eso no se puede, eso no se puede esconder. Eso es algo que se respira. Otro asunto, los profetas no quieren legitimar el orden actual. Siempre tienen un mensaje que va a contrarrestar tu concepción de Dios y tu pecado. Cuando hay un mensaje que choca contigo, ahí hay un profeta. Muchas veces nosotros lo rechazamos porque queremos escuchar siempre una profecía linda, una profecía bella, una profecía que no me duele, que el mensaje no penetre en mi interior y crea conversión. Cuando nosotros vemos un mensaje que quiere como justificar mi vida, entonces ahí no hay un profeta. Me están diciendo lo que yo quiero escuchar y no lo que Dios quiere para mi conversión. Otro asunto de un profeta son testigos, el testimonio de vida, es decir, hay un testimonio que va entregado a Yahvé. No puede ser una persona, Dios no anda manifestando, si ustedes se vieron en el Antiguo Testamento, cómo Dios se manifestaba siempre en hombres de Dios, eran hombres de Dios, eran hombres entregados a una misión. Cuando hay alguien que está entregado a la misión y no a lo que produce a la misión, entonces ahí hay, porque por ejemplo, en el día de hoy hay muchos, yo les llamo peseteros, por no decir otro término, peseteros. Exacto. Cuando usted ve a una gente que está amarrada a lo que puede recibir, entonces no está adherida al mensaje, que es lo importante. Entonces, un profeta siempre está adherido al mensaje. Son otras cosas que pueden identificar a un verdadero profeta, pero yo creo que esto no, nos da pautas para nosotros saber. ¿Cuánto se parece a la profecía bíblica, a la profecía bautismal? No sé qué cosa quiere decir profecía bautismal, porque nosotros conocemos una sola profecía que inicia en la Biblia y continúa hasta nosotros. La profecía que nosotros recibimos en el bautismo, cuando se te dice tú eres sacerdote, profeta y rey, es esta. Es decir, nosotros somos hombres, mensajeros, nosotros somos intermediarios entre Dios y el pueblo, es decir, podemos hacerlo. Ahora, si usted recibe una llamada de Dios especial, entonces sí. ¿Alguien que quiera un comentario sobre lo que hemos hablado o que quiera hacer alguna última pregunta? Yo quiero hacer un comentario. Habla Neri de Santa Cecilia, ¿me escuchó? Sí, le estoy escuchando, todos. Pues yo lo que quiero es felicitarlo, ¿verdad? Porque esto ha sido todo muy claro, muy bien explicado, las notas que ha puesto en la pantalla.
Mientras lo escuchaba, pues estaba haciendo otras gestiones, pero todo se escuchó muy bien. Quiero felicitarlo y voy a tratar pues, de estar la semana completa con usted en esta charla tan interesante sobre los profetas. Ok. Dios lo bendiga. Amén. Dios la bendiga a usted también. ¿Existen profetas de nuestro tiempo? Sí, sí existen profetas. Recuerden que el profeta puede estar dentro del ministerio sacerdotal, puede ser religiosa, puede ser también un laico. Es decir, hay profetas, hay gente que anuncia, hay gente que escudriña la realidad de Dios y viene y te da un mensaje siempre. Hay muchos profetas en el día de hoy, gente que tienen una unción y un don de Dios que es verdaderamente, que uno dice, es increíble. Recuérdense que los profetas no andan haciendo grandes signos escandalosos. Ellos no centran la fuerza de su mensaje en los signos, es en su palabra. Si hacen un signo, es para llevar a la conversión, es para llevar a la conversión, no para llamar la atención. Entonces, otra característica para definir o para definir a un verdadero profeta es, ¿está haciendo show o está comunicando una palabra que me convierte? Oigan, eso es importante porque hay gente que quiere hacer show. Hay gente que quiere que lo vean, quieren ser un espectáculo, quieren ellos ser el centro. Entonces, el profeta nunca sobresale. El profeta siempre deja que la palabra sea la que sobresalga o su acción simbólica en cuanto que comunica un mensaje que convierte. Bueno, señores, gracias por esta noche. Les comunico también que al final del curso ustedes van a obtener mediante el padre Danilo, van a obtener también el mensaje, el material del taller ya preparado para que ustedes lo puedan tener y lo puedan repasar. En esta noche entonces le doy mi bendición y mañana volvemos a encontrarnos a partir de las 7 de la noche. Cualquier otra pregunta que la pueden, mañana iniciamos con un pequeño diálogo inicial recordando lo del día de hoy. Así que si a usted le nace alguna pregunta, le nace cualquier comentario, usted lo escribe y mañana al inicio lo compartimos y luego continuamos con la otra parte. Para ser fiel al horario, quiero decirle a ustedes buenas noches. El Señor esté con ustedes. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y permanezca para siempre. Amén. Amén. Buenas noches, bendiciones. Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches, bendiciones. Gracias. Gracias.